El sol nacía sobre el desierto de Utah, tiñendo de oro las formaciones rocosas que parecían surgir del mismo corazón de la tierra. No había autos, ni señales, ni voces humanas. Solo el viento, silbando entre los cañones, como si susurrara los secretos de un mundo que pocos se atreven a explorar. En medio de esa inmensidad, Aron Ralston, un joven ingeniero y amante de la aventura, avanzaba en solitario con una sonrisa tranquila y una cámara en mano. No buscaba fama, ni medallas. Buscaba libertad. Cada paso era una conversación con la naturaleza. Cada grieta en la roca, un recordatorio de lo diminuto que es el ser humano frente al tiempo. Aron conocía los riesgos. Pero para él, la vida solo tenía sentido si se empujaban los límites. Era el 26 de abril del año 2003, y su plan era simple: explorar Blue John Canyon, una de esas joyas ocultas de Utah donde el silencio pesa más que el aire. Llevaba consigo una bicicleta, una mochila ligera, una cámara, una cuerda, una navaja multiusos y una botella de agua. Lo justo para un día cualquiera en su mundo de aventuras. No dejó notas. No avisó a nadie. Porque en su mente, la montaña no era enemiga, sino una vieja amiga con la que sabía comunicarse. Sin embargo, aquel día, el desierto no guardaba solo belleza. También escondía una prueba que pondría a Aron al borde de lo imposible. Una experiencia que separaría al hombre del mito. Y que convertiría su nombre en sinónimo de resiliencia y determinación humana. El viento siguió soplando, ajeno al destino que estaba a punto de sellarse. Y mientras Aron se adentraba en las profundidades del cañón, el reloj de su vida marcaba los últimos minutos de su libertad. Tal como la conocía. Capítulo 1. El golpe de la roca. El aire era seco, el sol abrasaba y el eco de sus pasos rebotaba entre los muros del cañón. Aron Ralston caminaba con calma, observando cada detalle, las vetas rojizas en las paredes, el polvo que se levantaba con el viento, la sensación de estar completamente solo en un mundo que parecía olvidado por el tiempo. Esa soledad no lo intimidaba. Lo inspiraba. Era el tipo de hombre que encontraba paz en el silencio absoluto, lejos del ruido del mundo moderno. Con su cámara grababa cada tramo del recorrido, bromeando consigo mismo como si estuviera frente a una audiencia invisible. Su voz se mezclaba con el sonido de las piedras bajo sus botas. Pasadas las horas, dejó la bicicleta y comenzó a internarse a pie en el estrecho pasadizo de Blue John Canyon. El terreno se volvió más resbaladizo y las paredes del cañón, más cercanas. Era un laberinto natural que exigía destreza y concentración. Entonces, ocurrió. Un simple salto cambió su destino. Aron descendió entre dos paredes angostas, usando sus brazos y piernas para sostenerse. Pero al bajar, una roca del tamaño de un horno se desprendió. La vio caer en cámara lenta, rebotando, girando, hasta que impactó contra su brazo derecho y lo aplastó contra la pared del cañón. El estruendo retumbó como un trueno contenido. Aron gritó, pero su voz se perdió entre las rocas. Intentó mover el brazo. Nada. Empujó la piedra, pataleó, maldijo, pero la roca no cedía ni un milímetro. Era como si la montaña misma lo hubiera atrapado. Pasaron los minutos, luego las horas. El dolor se volvió constante, punzante, pero soportable. Su respiración se volvió más lenta, más controlada. Sabía que entrar en pánico solo lo desgastaría más. Miró a su alrededor. No había señal, ni agua suficiente, ni nadie que supiera dónde estaba. Y el sol, su único testigo, ya comenzaba a ocultarse detrás del cañón. Aron encendió su cámara. Con voz entrecortada, comenzó a grabar un mensaje, como si el ente fuera su último confidente. Si no salgo de aquí, quiero que sepan que amo esta vida. No me arrepiento de nada. Pero no pensé que el final sería así. El silencio regresó. La noche cayó sobre el desierto. Y con ella, comenzó la lucha más dura que un hombre puede tener, la de sobrevivir frente a lo imposible. Capítulo 2. 5 días bajo el sol. El amanecer trajo un silencio insoportable. El aire del desierto se filtraba por las grietas del cañón como un susurro seco.
Aaron abrió los ojos con dificultad, su cuerpo temblaba, la garganta le ardía y su brazo seguía atrapado bajo la roca. Una roca que parecía burlarse de él, inmóvil, eterna. El segundo día comenzó su prueba más dura, la espera. Intentó usar su navaja multiusos para fragmentar la piedra, pero era inútil. Cada golpe era una pequeña derrota que se quedaba suspendida en el aire. Aún así, Aaron no se rendía. Con cada minuto que pasaba, su mente trataba de encontrar una salida, una idea, algo. Probó hacer poleas improvisadas, mover el cuerpo en distintos ángulos, pero la roca, que calculó en más de 360 kilos, seguía tan firme como el destino. A medida que el sol subía, el calor se volvía insoportable. El sudor se secaba antes de tocar el suelo. Aaron bebía sorbos pequeños de su botella de agua, racionando cada gota como si fuera oro. Sabía que no duraría mucho. En un intento de mantener la cordura, encendió su cámara otra vez. Grabó mensajes para su familia, amigos, para quien encontrara su cuerpo. Pero más que un testamento, aquellas grabaciones eran una conversación con la vida misma. A veces lloraba, otras reía, otras simplemente hablaba al vacío. Todavía creo que voy a salir de aquí. De algún modo, tengo que hacerlo. La noche llegó con un frío que calaba los huesos. Aaron envolvió su cuerpo con una cuerda y una manta ligera, temblando bajo las sombras del cañón. El dolor en su brazo era ya parte de su respiración, un fuego constante que lo mantenía despierto. El tercer día, comenzó a notar algo distinto. El color de su piel cambiaba. La deshidratación era evidente. Su lengua estaba seca, sus labios partidos. El sol no perdonaba, y el agua ya casi se había acabado. Sin embargo, hubo momentos de claridad. En medio del tormento, Aaron se permitió recordar los paisajes que había explorado, las montañas conquistadas, las risas con sus amigos, el sonido del viento en los pinos de Colorado. Cada recuerdo era un refugio, una chispa de humanidad que lo mantenía en pie. En su mente, no había lugar para la resignación. Solo para una promesa. Si salgo de aquí, jamás volveré a olvidar lo frágil que es la vida. Ni lo poderoso que puede ser el deseo de vivir. Al caer la noche del quinto día, el aire se volvió más frío y su cuerpo más débil. Ya casi no podía hablar. Su cámara grababa solo silencio. Pero detrás de sus ojos cansados, una chispa seguía encendida. Una idea que, aunque aterradora, comenzaba a tomar forma. Una última posibilidad, una que lo salvaría o lo mataría. Aaron levantó la mirada hacia el cielo estrellado y murmuró con voz ronca: mañana será el día. Capítulo 3. La decisión imposible. El amanecer del sexto día no trajo esperanza. Trajo realidad. Un silencio denso, cortante, en el que solo se escuchaba su respiración agitada. El agua se había terminado. Su cuerpo, deshidratado, empezaba a rendirse. Pero en su mente, algo distinto empezaba a despertar, la aceptación de lo impensable. Aaron observó su brazo atrapado. La piel se había vuelto grisácea, los músculos rígidos, y el olor insoportable. Era evidente, ese brazo ya no era parte de él. Era una cadena. Y si quería vivir, tenía que romperla. Durante horas, contempló la posibilidad que había evitado desde el principio. Amputarse el brazo para sobrevivir. La sola idea le revolvía el estómago. Sabía que sería doloroso, casi inhumano. No tenía cuchillo quirúrgico, ni anestesia, ni ayuda. Solo una navaja sin filo, un deseo inquebrantable, y el recuerdo de las personas que amaba. Grabó un último mensaje en su cámara. Su voz temblaba, pero sus ojos estaban decididos. Esto no es una despedida. Es una promesa. Voy a volver. Al mediodía, cuando el sol golpeaba directamente sobre el cañón, Aaron tomó aire por última vez antes de hacer lo imposible. La navaja raspó su piel endurecida. El dolor lo hizo gritar, un grito que se perdió entre las paredes del abismo. El sonido de la carne, el hueso y la voluntad se mezclaron en un momento indescriptible. Cada segundo se volvió una eternidad.
Pero detrás de cada espasmo de dolor, había una certeza: estaba recuperando su libertad. En ese acto brutal, el cuerpo y la mente se separaron del miedo, del dolor y del destino. Aarón no estaba muriendo, estaba renaciendo. Después de una hora que pareció una vida entera, logró lo imposible. Cayó de rodillas, respirando con dificultad, su cuerpo temblando, su brazo, libre. El aire del desierto entró en sus pulmones como un fuego divino. Sangrando y con la vista nublada, improvisó un torniquete con su cuerda. Luego, se levantó. Débil, tambaleante, pero con una fuerza interior que parecía sobrehumana. El cañón ya no era su prisión. Era su campo de batalla. Y Aron Ralston, contra toda lógica, había ganado la primera ronda. Ahora debía hacer lo más difícil: salir del desierto. Con una sola mano, descendió el cañón, buscando un camino que lo llevara a la vida. Cada paso era un desafío. Cada piedra, una prueba. El sol caía implacable, y su cuerpo perdía sangre, pero su mente estaba enfocada en una sola palabra: camina. Porque si había llegado tan lejos, no era para morir allí. Era para demostrar que la esperanza no muere con el cuerpo. Muere solo cuando el alma se rinde. Capítulo 4. El camino hacia la vida. El silencio del cañón se rompía con cada paso irregular. Aron Ralston, cubierto de polvo, sangre y sol, avanzaba tambaleante entre las rocas. Su cuerpo era un mapa del sufrimiento. Pero su espíritu, una antorcha encendida en medio de la oscuridad. El aire ardía. El desierto, despiadado, lo envolvía con su resplandor cegador. Cada respiración era fuego. Cada paso, un desafío contra la muerte. Su brazo amputado estaba envuelto en una cuerda improvisada que apenas contenía el sangrado. La adrenalina lo mantenía de pie, pero sabía que pronto, el cuerpo exigiría su precio. No había agua. No había comida. Solo un instinto feroz que gritaba una palabra: sigue. Mientras descendía el cañón con una mano, sintió como la gravedad lo arrastraba hacia abajo. Resbaló, cayó, pero se levantó. El dolor ya no importaba. Era un compañero más, una sombra constante que marcaba el ritmo de su lucha. En su mente, las imágenes de su familia aparecían una y otra vez. Su madre preocupada, sus amigos riendo, los paisajes que aún quería ver. Eran su brújula emocional, la razón que lo mantenía respirando. Durante horas caminó bajo un sol implacable. Su cuerpo empezó a deshidratarse de nuevo. Los labios se partieron, la piel ardía, y su visión comenzaba a nublarse. Pero entonces, entre la arena y las rocas, escuchó un sonido lejano. Un murmullo. Un eco. Agua. Arrastrándose, llegó hasta una pequeña poza natural. El agua estaba turbia, caliente, pero era vida líquida. Bebió con desesperación, dejando que la esperanza fluyera nuevamente por sus venas. Después, con el poco aire que le quedaba, levantó la mirada hacia el horizonte. A lo lejos, vio algo moverse. Una familia de excursionistas. Gritó. Su voz, débil y quebrada, apenas salió de su garganta. Pero gritó una vez más. Y esta vez, alguien lo escuchó. Los excursionistas se acercaron corriendo. Vieron a un hombre cubierto de sangre, con un brazo menos, pero con una mirada viva. Una mirada que decía: lo logré. Le dieron agua, lo recostaron y llamaron al rescate. Minutos después, un helicóptero sobrevoló el cañón. Por primera vez en 6 días, el sonido del viento ya no era el de la soledad. Era el de la salvación. Mientras lo levantaban en la camilla, Aarón miró hacia abajo, al cañón que casi fue su tumba. Y con una sonrisa cansada, pensó: este lugar no me quitó la vida. Me enseñó a valorarla. Meses después, Aron Ralston no solo sobrevivió. Regresó a la montaña. Regresó al desierto. Volvió a escalar, esta vez no para desafiar a la naturaleza, sino para honrarla. Para recordar que la vida es frágil, pero el espíritu humano, indestructible. Su historia dio la vuelta al mundo.
Y su mensaje quedó grabado en todos los que la escucharon. A veces hay que perder una parte de uno mismo, para salvarlo todo. Si te gustan este tipo de historias, suscríbete por favor, dale like, activa la campanita y comparte para que estas historias no queden en el olvido. Gracias. El sol se esconde detrás de las montañas del desierto de Utah. La arena, bañada por tonos dorados y anaranjados, parece recordar cada paso, cada lágrima, cada gota de sangre que Aarón dejó en su superficie. Hoy, ese mismo hombre que un día estuvo atrapado entre dos paredes de piedra, camina libre. Su brazo ausente ya no es una herida, sino una cicatriz con nombre propio, supervivencia. Aarón volvió a escalar. Volvió a sonreír. Volvió a vivir. Y no lo hizo para demostrar que era invencible, sino para agradecer por la segunda oportunidad que el destino, y su voluntad, le concedieron. Durante sus conferencias, su voz nunca tiembla. Cuenta su historia no como un lamento, sino como una enseñanza. Habla del miedo, del dolor, del momento exacto en el que tuvo que decidir entre rendirse o luchar. Y de cómo eligió la vida. Sus palabras resuenan como un eco en las almas de quienes lo escuchan. A veces creemos que estamos solos, atrapados en nuestro propio cañón. Pero si encuentras el valor de avanzar, incluso cuando parece imposible, el mundo se abre, y la vida vuelve a florecer. Aarón Rowlston no fue recordado solo como el hombre que perdió un brazo para sobrevivir, sino como el ser humano que encontró su propósito en el borde de la muerte. El cañón de Blue John ya no es solo un sitio geográfico. Es un símbolo. Un recordatorio silencioso de lo que significa ser humano. De lo que significa aferrarse a la vida incluso cuando todo parece perdido. Y así, entre el polvo del desierto y el murmullo del viento, la historia de Aarón nos deja una lección que trasciende el tiempo. No hay obstáculo más grande que el que tú mismo te impones. Y no hay fuerza más poderosa que el deseo de vivir.